El hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Bienvenidos hoy, 30 de agosto de 2025. Vamos a meditar la primera lectura del Evangelio, porque esto nos trae una buena noticia. ¿Cómo debemos comportar nosotros delante del Señor? ¿Y cómo debemos rechazar lo que el mundo nos ofrece? Porque dentro de nuestros corazones muchas veces creemos los mejores. Creemos hacer las cosas a nuestra manera y no es así. Bienvenidos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportan ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celo de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fuera ustedes una virgen pura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 148, que alaben al Señor todos sus fieles. Alaben al Señor en las alturas, alábelo en el cielo, que alaban al Señor todos los ángeles celestiales, ejércitos, que alaba al Señor todos los fieles, reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. Que alaba al Señor todos los pueblos. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que se goza siempre de familiaridad con Él. Que alabe al Señor todos los pueblos. Aleluya, aleluya. Permanezca en mi amor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que la encuentra la vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y amigos, hoy, este día tan especial que lo vamos a meditar hoy, esperando del tráfico, pero gracias al Señor tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes la noticia buena del Evangelio. Bienvenidos a este compartir. Vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos conceda la alegría, el gozo de poder escuchar y de interpretar su palabra. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir, para escudriñar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra divina. Y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los creyentes. Amén y amén. Bien, el Evangelio de hoy nos da dos parábolas. Un campo escondido, un tesoro, y las perlas finas. Son dos cosas importantes que muchas veces nosotros debemos de venderlas. Pero ¿cómo lo vamos a vender? Es que tenemos que separarnos. Posiblemente los errores, las cosas que estamos caminando bien, creemos que con esto encontramos la salvación. No lo es así. No podemos ganar al mundo con nuestros bienes materiales, sí, y desconocer
a Dios, el plan salvífico que vino al mundo y dijo: tanto amó Dios al mundo, envió a su Hijo único para que todo aquel que crea tenga vida. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero en la primera lectura nos da un dato muy importante: cómo debemos encontrar y cómo debemos comprar ese tesoro. Hay 3 definiciones. La primera es que muchas veces en este tiempo la gente se vuelve orgullosos, orgullosas. ¿Por qué la gente se viene viendo así orgullosas? Porque cuando una persona tiene muchos bienes económicos, muchos bienes materiales, o tener grandes sabidurías, o creer el más alto, el más guapo, y eso muchas veces hay un error en esta cultura de vida, porque a veces también la persona que vive en una religión, a veces se crea muy prepotente, a veces se ve de mucha fama, de mucha economía, pero no lo es así. Porque dice el Señor hoy, en la primera lectura, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, 17, 11, 2. Si usted quiere ser orgulloso, usted quiere ser un hombre de poder, un hombre fuerte, enorgullezcase en el Señor. En el Señor nos encontramos. Cuando nosotros hayamos encontrado con Dios, nuestro primer afán es decir: mi papá Dios, mi alegría, mi refugio. Ese es nuestro orgullo. Hace unos tiempos, gracias al Señor, he encontrado con Él mucha riqueza y aún todavía grandes bendiciones. Pero un día estaba trabajando en una empresa y yo hacía mis planes de cómo iba a ser mi casa, y los compañeros de trabajo me decían: Jorge, ¿tenés mucha plata o tu papá tiene mucha plata? Pues yo les decía: sí, mi papá es millonario, mi papá tiene mucha plata, y por eso estoy haciendo mi plan de casa, cómo lo voy a hacer, dónde voy a vivir. Entonces me decía mis compañeros: pero debería ser un poquito más allá. No, yo sé que mi papá solo es lo que a mí me corresponde, y por eso lo hago. Y yo le digo: tu papá tuyo también tiene plata. Y me dice: mi papá más pelado que cualquier otra cosa. Mi papá ni vive con nosotros. Mi papá no sabemos. Otro dice: mi papá no conozco. Bien, le decía yo: tu papá es millonario, porque Dios es nuestro Padre y Él nos da todo. Cuando nos dice la Escritura: pedid, se los dará, buscad, encontrará. Y ese es un Padre verdadero, y eso es lo que yo tengo. Mi papá es Dios. Entonces se quedan sin respuestas. ¿Por qué digo esto? Porque mi orgullo es con el Señor. Mi orgullo es encontrar con Él. Pero aún todavía sigo buscando. ¿Por qué? Porque no he terminado de encontrarla. El día que le voy a encontrar es cuando le voy a ver cara a cara, en el día de la muerte o el día que Él me llevará. Y ahora aquí está la respuesta. Pero ustedes se dan cuenta que hay mucha gente que son orgullosos. Mucha gente, por tener una economía o por tener una teología bíblica, ¿sí?, o por estar en una religión, viven orgullosos. Se cree que todo lo tiene y todo lo puede. Pero resulta que no es así. El orgullo de la persona es con Dios, porque a Dios le pertenece toda la sabiduría, todo el conocimiento. Ese es el orgullo de la persona.
Pero cuando no conoce al Señor, entonces vuelve la vida como una vida rutinaria, una vida trabajar y trabajar y trabajar, estudiar, 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 pero nunca encuentra el fin, porque el fin no existe, solamente con Dios existe. Y viene a la segunda parte. Cuando el hombre se alaba a sí mismo, eso no es el camino correcto. Cuando uno alaba al Señor, es el camino correcto. Pero aquí viene una cosa muy importante. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12 en adelante. Nos dice algo muy importante. Ojalá que me soporten ustedes que les dijeron unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtemelas, pues estoy celoso de ustedes con celo de Dios. Aquí nos dice Pablo, nos da un dato muy importante. Cuando nos dice que él es celoso, ¿por qué es celoso Pablo? Porque ese celo de Dios, eso es lo que pasa mucho tiempo cabalmente en este tiempo, que donde hay muchas religiones que andan divergersando la escritura, considerándose de que todo es igual. Media vez que utiliza las sagradas escrituras, ahí está la verdad, y no lo es así. La verdad está en donde está Cristo, donde están las puertas, donde está la llave, donde está la plenitud de su autoridad, cuando dijo, te daré las llaves y las puertas del Hades no podrá prevalecer de esta iglesia. Si eso lo dijo, y por eso Pablo viene diciendo que tiene celos, porque en esa época de Pablo, en los Corintios, había muchos, han venido a cambiar el evangelio, a poner otro evangelio, lo que Pablo no había predicado, y por eso el celo de Dios. Pero aquí viene una cosa muy importante, el celo. En este tiempo el celo no existe. ¿Por qué no existe? Porque la gente se va donde hay una predicación, se enamora y me voy. Y por eso Pablo dice, yo les dejé como una joven, como una mujer virgen. La doctrina de Jesucristo es como una joven virgen. Su palabra es santificada. Su palabra es de salvación. Pero como han venido muchos más adelantito, por ejemplo, si usted leyera el 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 1 hasta el 14, usted encontrará ahí que han venido muchos pastores, super profetas, que andan cambiando el evangelio, y Pablo entregó un evangelio puro y virgen. Pero en este tiempo no hay celo apostólico. Por ejemplo, el católico no tiene celo apostólico, porque se deja llevar por los que dicen las otras doctrinas. Se deja arrastrarse por toda clase de doctrinas, y luego no está en la iglesia del Señor. Como no tiene celo apostólico, no se preocupe. Los pastores no tienen celo apostólico, que se vaya en cualquier iglesia, no importa. Media vez que está en el camino con Dios, no existe problema. Y ahí está el problema del cristiano, que no encuentra razón de su fe y sigue buscando y sigue batallando, porque está en una iglesia donde Cristo no haya fundado, sino que haya fundado por un hombre. Y cuando nosotros encontramos ese celo apostólico, sí nos preocupamos por las ovejas. Sí me preocupa a mí como ovejo que estoy, si anda cambiando la doctrina del Señor. Tiene que haber alguien quien me dirige, tiene que haber alguien quien me llama la atención. Y para este caso tenemos el magisterio, y el magisterio nos lleva al camino de la salvación, igual que la tradición y como las sagradas escrituras. Que la paz del Señor
siempre está con ustedes y conmigo para poder seguir en esta vida buscando al Señor. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga.